¿Usted ya me recuerda? Listo, bueno. Muy bien. Les vamos a explicar lo que es el comercio. Entonces, por ahí dijo una niña que comprar, por ahí otro niño que vender. Comercio no es solo comprar y vender, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto, vimos ya en la guía 1, en la guía 2 la historia, ¿cierto?, de las civilizaciones. Entonces veíamos acá que primero estaban aquí los cavernícolas, ¿cierto? Las cavernas. Y de aquí pasamos a las tribus. Y de las tribus pasamos a las ciudades. Ciudades, bueno, o poblados, poblados. Y de los poblados, ahí sí, a las ciudades y países. Todo esto es sociedad. Es decir, no un hombre solo, sino varios hombres. Más de uno. Cuando hay más de un hombre, digamos aquí hay un recurso, vamos a suponer que esto es una pierna de un brontosaurio. Y hay una sola pierna, ¿qué tienen que hacer ellos? Si ambos quieren comer, ¿qué tienen que hacer? Compartir. ¿Cierto? Tienen que distribuir. Entonces ellos, el hombre llega y come un pedacito, el otro come otro pedazo, y así reparten. ¿Cierto? Hoy en día, aún hay sociedades modernas que cuando van a casar, no solo casan para ellos, sino casan para toda la tribu. ¿Sí? Pues están acá. Entonces aquí en la tribu ya es más organizado, aquí no hay casi una organización, en cambio aquí sí hay ya una jerarquía. Entonces está el jefe de la tribu, el jefe, están los cazadores, los que van a cazar, están los recolectores, están los que preparan la cocina, la comida, los que cuidan, etcétera, etcétera. Hay una jerarquía social. Pero también hay gente, pero ya organizada jerárquicamente. Entonces ya aquí hay uno que no trabaja, sino que organiza. Es el jefe, ¿sí o no? Él es el que dice, ustedes van a casar, ustedes se quedan aquí a organizar acá, ustedes van a cuidar el territorio de la tribu, van a cuidar a los niños y a las niñas y a las mujeres. Las mujeres van a recolectar y así organizan toda la tribu. Y cuando llega la comida de los cazadores, digamos que cazaron un animal, créanme que este es un animal, no sé qué animal es, como un cerdito, una cosa así, ¿cierto? Cuando lo cazan, esto es la caza. Cuando lo cazan, ¿qué hacen? Se lo entregan al jefe. Ya ellos no lo reparten. Aquí lo reparten entre ellos. Aquí en la tribu ya no. ¿Se lo entregan a quién? Al jefe. Y este jefe es el que hace la repartición a todos los de la tribu. Es el que dice cómo se va a repartir esa cacería. Y todo lo que se consiga, dice el jefe. Pero esto fue creciendo. Y cuando el hombre aquí encontró que hay una gran división en el tiempo, y se llama aquí en toda la mitad está una cosa importante llamada agricultura.
Antes de la agricultura estábamos hablando de nómadas. Nómadas van de un lado al otro, no tienen un punto fijo. Pero entonces ya, después de la agricultura, el hombre se pasó a ser sedentario. Sedentario es que se queda en una sola parte, en una sede, en un sitio específico. Entonces pasa a ser sedentario. Por favor, dejen tomar apuntes. Sedentario. Muy bien. ¿Eso qué conllevó? ¿Por qué pasó eso? Porque la agricultura, el hombre se dio cuenta que es una gran fuente de alimento, pero tiene un problema. Hay que cuidar el cultivo, hay que regar el cultivo, hay que cosechar el cultivo, pero alimenta a toda la tribu, alimenta a toda la población. ¿Y sabe qué? Sobra. Entonces se generan los primeros sobrantes de comida. Muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con el comercio? Pues precisamente cuando le sobra comida, pues vamos a suponer que aquí tenemos dos tribus. Esta es la tribu A y aquí tenemos la tribu B. La tribu A sembró maíz. La tribu B sembró frijol. Son dos alimentos diferentes. Así que a la tribu B le sobra frijol, pero le falta maíz porque no tiene. A esta le sobra maíz, pero le falta frijol. Entonces, con la aparición de la agricultura, se da inicio al comercio. ¿Por qué? Porque comienzan a haber estos sobrantes de comida. Y entonces hay que mirar qué hacemos, los desperdiciamos. Entonces esta tribu se da cuenta que esta tiene sobrantes y esta. Oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Mire, yo le doy frijol que me sobra y usted me maíz que me sobra. Y entonces se llamó, ese primer intercambio se llamó trueque. Yo le doy algo que a usted le sobra y yo le doy algo que me sobra a cambio. Aquí no hay monedas, aquí no hay dinero, aquí hay necesidad. Y sobrantes o podemos decir excedentes. Y comenzó por la comida. Excedentes o sobrantes de comida. Y así se da paso al inicio del comercio. Pero resulta que la sociedad fue avanzando y ya no solamente sobraban la comida, sino que para poder sembrar también necesitaban herramientas. Oigan, entonces
hacer herramientas. Primero las hicieron de piedra, después descubrieron el fuego y entonces las podemos hacer con forja, y descubrieron el metal, y entonces comenzaron, y entonces ya comienza el intercambio de herramientas. Entonces ya no solo fue comida, sino también herramientas. Con las herramientas dijeron, oiga, también podemos hacer, ¿sabe qué? Con las fibras de la agricultura, de cosas de la tierra, podemos hacer ropa, vestidos. Porque antes se vestían ¿con qué? Con las pieles. Ustedes vean que era con las pieles, ¿cierto? Ellos no sabían hacer ropa. Ellos ¿qué hacían? Se cubrían con las pieles de los animales. Entonces el que fijaba la piel de león. ¿Señor? El que fijaba la piel de león. Claro, que utilizaban eso depende de donde estuvieran. Aquí en América Latina, ¿habían tribus? Sí, habían tribus, ¿cierto? ¿Aquí habían leones? ¿Sí? ¿Aquí hay leones? No. Los leones son en África. Aquí eran leopardos. Entonces, de pronto, los leopardos no están en todas las áreas geográficas. Aquí, ¿qué había? A este lado habían lobos. Entonces, ¿qué hacían? Sí, cuando mataban a un lobo, la piel del lobo, aquí lo que utilizaban principalmente eran plumas. ¿Ustedes se dan cuenta que utilizaban plumas? Que se ponía aquí la cosa con plumas, plumas y pieles de oso, porque había oso de Antioquia, entonces piel de oso, ¿cierto? Piel de venado, porque habían venados, ¿sí? Entonces era lo que utilizaban ellos para vestirse, pero cuando encontraron herramientas se dieron cuenta que podían también trabajar las fibras y se generó ya ropa. Entonces ya comenzaron a generar bienes, se generaron inventos. Fíjense que a partir de esa necesidad, de todo esto, entonces ahí comienza el comercio. Entonces el comercio no es plata, el comercio es cubrir necesidades, ¿sí? Y obtener un beneficio. Entonces, hay un beneficio por cubrir una necesidad. ¿Ya? Siempre en el comercio se busca un beneficio. Y el comercio es lo que permite y mueve la economía, tanto de la tribu, la población, ahora una ciudad y un país, y como se llama, del mundo entero. ¿Qué era lo que pasó con la pandemia? Que con la pandemia el comercio, ¿por qué? Porque para que haya comercio se requieren 2 personas como mínimo. Una que produce un bien o un servicio, una persona que necesita ese bien o servicio, y a cambio este le da el bien o el servicio, y este a cambio le va a dar un beneficio. Un beneficio que normalmente es dinero ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si este señor está guardado, encerrado en su casa
y ya no va a demandar bienes y ya no va a demandar servicios, ya no necesita, porque está en su casa. Este señor ya no produce, ¿cierto? Al no producir ya no hay comercio. Al no haber comercio, entonces no hay economía. Y al no haber economía, las ciudades, las poblaciones, los países cierran. No hay plata, porque lo que genera dinero en un país, en una población, es la economía. Y el comercio es la base de la economía de un país. Las sociedades todas se formaron a raíz del comercio, porque esta necesidad de un bien, un servicio, hizo que el hombre viajara de un continente a otro y se hicieran los descubrimientos. ¿Por qué viajó Colón a América? ¿Para dónde iba Colón? ¿Para dónde iba Colón? ¿Colón para dónde iba? ¿Venía para América? No. ¿Para dónde iba? ¿No saben? Entonces tienen que recordar la historia. Europa conocía era la India, y de India traía especies, traía telas, traía comida y traía utensilios y cosas. Pero esa ruta de Europa a India era una ruta que estaba monopolizada, es decir, la tenían solamente, entonces era muy peligroso viajar por ese territorio. ¿Por qué? Porque había muchos piratas y corsarios y les quitaban la mercancía. Entonces Cristóbal Colón propuso una nueva ruta. Yo creo que hay otra ruta. Pero en ese entonces la gente creía que el mundo no era redondo, sino que era plano. Así que se llegaba al fin y se acababa el mundo, no quedaba la vuelta. Entonces, Cristóbal Colón quería darle la vuelta al mundo para llegar por detrás de la India, no por este lado, sino darle la vuelta y llegar por detrás. Eso es lo que pretendía Cristóbal Colón. Pero en la mitad se encontró con este continente. Por eso es que él le dijo que esto era las nuevas Indias, ¿ya? Porque él tenía en su mente era la India. Entonces fíjese que el descubrimiento de América se debe a qué, a la necesidad de qué, del comercio. Entonces el comercio es el que ha generado muchos de las cosas, desarrollos tecnológicos. La sociedad, hasta su nacimiento, hasta quienes son ustedes, están influenciados por el comercio. Ejemplo, señorita, ¿su papá de dónde es? Su papá de Girardot. ¿Y su mamá? De Bogotá. ¿Ha preguntado a su papá y a su mamá por qué se conocieron? No. ¿Dónde se conocieron? Papá trabajaba en una carnicería. Su papá trabaja en una carnicería, ¿cierto? ¿Una carnicería es un establecimiento de comercio? Sí. ¿Y su mamá qué hacía? O sea, ¿cómo lo conoció? Comprándole carne. Comprándole carne. O sea que se conocieron por qué. Por la carne. ¿Por el qué? Por el comercio. Por el comercio. Si él no vendiera carne, ella no lo hubiera conocido. Y usted no estaría sentada ahí. ¿Sí? O sea que usted le debe su vida al comercio. Porque no se hubiera conocido su papá y su mamá, y usted no sería usted. No hubiera nacido. ¿Sí me van a entender? Entonces fíjese que el comercio a todos nos incluye. Por lo menos allá al Señor. ¿Su papá de dónde es?
¿No sabe? ¿Con quién vive usted? Con mi mamá Con su mamá. ¿Su mamá de dónde es? de Bogotá. ¿Y qué le ha dicho que cómo conoció a su papá? ¿No sabe? Bueno, entonces dejemos ese lado aparte porque ahí no hay problema. La señorita, ¿su merced de dónde es? Bogotá. ¿Su mamá de dónde es? Bogotá. ¿Su papá? Bogotá. ¿Cómo se conocieron su papá y su mamá? En el trabajo. En el trabajo. O sea que ellos trabajan en una empresa, ¿cierto? Trabajar, si están en el trabajo es que se conocieron en una empresa o no. ¿O su mamá qué hace? ¿O qué hacía su mamá cuando conoció a su papá? Ella trabajaba en una empresa de maquillaje y mi papá trabajaba en una de envíos y mensajería. ¿Y su papá fue a llevarle algo a la empresa o cómo se contactaron? No sé, pero Bueno, entonces va a averiguar. Cada uno va a averiguar cómo se conocieron su papá y su mamá. Y van a relacionar eso con el comercio. abuela, familia. ¿Listo? Con el comercio. A ver si sí tiene que ver o no con el comercio, a ver si lo que yo estoy diciendo es ilógico. Pero les aseguro que algo tiene que ver con el comercio, por lo menos aquí lo que dice la señorita. Si la mamá trabajaba en una empresa, es porque esa empresa producía algo, producía un bien o un servicio, porque las empresas están para esto, para producir bienes y servicios. Las empresas se dedican a qué? Comercio. Al comercio. Ellos venden productos o servicios, bienes o servicios. Y la mamá del señor producía un bien. Y el muchacho, el papá, también producía otro bien. Seguro en algún momento se encontraron, ella recibió el envío, no sé qué, ¿verdad? Intercambiaron. Si él no estuviera trabajando en una empresa, no prestaba servicio, seguro no se encuentran. Y si no se encuentran, ella no estaría sentada aquí, porque no tiene el papá y la mamá. Les aseguro que todos tienen que ver con algo del trabajo, con algo del negocio, que se encontraron en el supermercado, que se encontraron en el colegio. ¿El colegio es un establecimiento de comercio, señorita? Correcto. El colegio también es un establecimiento de comercio. ¿Qué producimos aquí en este colegio? Un servicio que se llama ¿qué? Educación. Educación. Y aquí se pueden encontrar dos, ¿cierto? De pronto se encuentra una niña y un niño y van transcurriendo el tiempo, generan una relación, de pronto eso se vuelve, se estabiliza, salen del colegio, cada uno a separar su vida y después de mucho tiempo vuelven y se encuentran y se unen. ¿Dónde se conocieron? En el colegio. En el colegio, en un establecimiento de comercio civil. Si no tuvieran esa necesidad de ese servicio de educación, pues no se hubieran conocido. Señorita. ¿Cómo? No se conocieron por comercio. A ver, ¿cómo? Mi mamá iba a visitar a una tía de ella. ¿En dónde? En Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar. ¿Su mamá era de dónde? De allá. De Carmen de Bolívar. Mi papá era de Barranquilla. ¿Su papá? ¿Y por qué está? ¿Y su papá dónde se conoció con su mamá? Porque mi mamá iba a visitar a una tía siempre y mi papá era amigo de ella y mi mamá no sabía. Y se lo presentó. Y desde ahí se conocieron. Correcto. ¿Y por qué su papá viajó al otro lado? Porque era militar. Era militar. Y lo sigue siendo. Por eso. ¿Y el militar qué hace? Me trasladan. Sí, pero ¿qué hace el militar? Él no hace nada. Él presta un servicio, ¿cierto? ¿Qué es el servicio que presta un militar? Protección, seguridad a un país, a una comunidad, a un país, a una ciudad. Esa es la función del militar. La función del militar está para proteger a la población. Es un servicio. Si él no fuera militar, ¿iría a visitar a la tía?
¿Será que sí? No, porque por eso está dedicado a otras cosas. ¿Qué hace la tía? No sé. Ah, bueno, entonces averigüe. Porque le aseguro que su papá viajó de Barranquilla a Carmen de Bolívar en un servicio de transporte. Y ese es servicio, eso es comercio. Si no hubiera bus, o no hubiera barco, o no hubiera avión para transportar a las personas, ¿se hubieran conocido sus papás? Ah, ahí está. ¿Sí ve que sí? ¿Sí ve que si no hubiera habido, si no existiera el comercio, nadie le hubiera prestado el servicio de transporte y no hubiera podido ir a visitar a la tía? ¿O sí? Ah, bueno, entonces sí ve que sí tiene que ver con el comercio. Todo tiene que ver con el comercio. Así usted no lo cree. Ustedes existen gracias al comercio. La sudadera que usted corta en este momento, ¿cierto? La compró o la hizo en un establecimiento de comercio, ¿sí? Hoy ustedes están vivos gracias a que han tenido cuidado de salud, han tenido alimentación, tienen donde dormir, tienen donde vestirse. Todo eso lo han conseguido y se ha logrado gracias a qué? A la sociedad y a que existe un comercio. Y ustedes, fíjense lo que pasa si no hubiera el comercio. Le tocaría que a la señorita fabricar su propia ropa, generar su propio alimento, generar su propio refugio o vivienda, generar sus propios medios de subsistencia. ¿Se han visto eso de supervivencia al desnudo? Y son dos, ¿cierto? Imagínense uno solito, uno solo, superviviendo al desnudo. ¿Qué les toca? Comenzar desde mirar a ver cómo hacen para conseguir un refugio, ¿sí ven? Por eso, que se tiene que sacar. ¿Alguien hay un restaurante para venderle la comida? No. ¿Hay algún cosa para venderle algún fruto, para comprar la fruta? No, ¿cierto? Ellos tienen que hacer todo. Eso es. Tienen que hacer las ¿Sí ve? Y entre ellos mismos comercian. ¿Cómo comercian entre los dos cuando son una pareja, que es pareja desnudo? No, pues yo voy a casar y usted vaya y haga el refugio. Ahí están negociando. Profe, pero que ellos se ponen ese programa también les dan armas, ¿no? Claro, les dan, miren, tienen que, pero fíjense que les dan unas herramientas, ¿sí? ¿Qué pasaría si no tuvieran herramientas? Los cavernícolas, que no tenían herramientas, no tenían nada sino las manos. Tienen que enseñar su propia herramienta. Pues fácil, coge una piedra que saca. Por eso, entonces convierte una piedra en una herramienta, ¿sí? En un arma. ¿Sí? Le toca hacer todo. El comercio facilita eso. Por eso es que el comercio genera desarrollo. Una economía que no tenga comercio es una economía que no se desarrolla. ¿Y cómo se liga eso? Con la guía número 3, con la guía que les acabo de poner, que es la guía 4. Pues resulta que el comercio, que son productos, bienes y servicios, esto lo generan las empresas. Entonces, hoy en día, casi todo lo que nosotros consumimos y producimos son generados por empresas. El colegio es una empresa. El almacén es una empresa. La tienda es una empresa. El parque es una empresa. El teatro es una empresa. El cine es una empresa. O sea que todos los bienes y servicios, en su gran mayoría, todos son empresas.
Por eso, las empresas son la fuente fundamental de la sociedad en términos económicos. Y por eso vamos a ver en la guía 4 lo que es la empresa. Porque la empresa es la que permite todo esto. ¿Ya? Sin empresa no hay comercio. Sin comercio no hay sociedad. Sin sociedad, ustedes no estarían ahí sentados, yo no estaría acá. Porque si ustedes no demandan educación, a mí no me contratan. No le pago. Y yo no estaría acá, ustedes tampoco estarían acá. No habría este colegio. Porque si no hay estudiantes, ¿para qué van al colegio? Profe, pero que yo sepa, antes esto no era un colegio. Por eso, Era una estación de bomberos. por eso. No. ¿Qué pasó? Que antes de pronto era una estación de bomberos o de pronto era un lote baldío. Pero cuando aumenta la población, los niños generan necesidad de educación. Se aumenta la necesidad de educación y se crean nuevos colegios. A medida que los niños aumentan, aumenta la necesidad de educación, aumenta la necesidad de recreación, aumenta la necesidad de vivienda, de vestido, ¿cierto? Porque un niño necesita comida, necesita educación, necesita recreación, necesita salud, necesita deporte. ¿Sí ven? O sea que los niños son el futuro de una sociedad y consumen muchos bienes y servicios. Por eso es que si los niños están encerrados en su casa, la economía también se deprime, porque no consumen bienes y servicios tantos como cuando vienen al colegio y están moviéndose por todo lado. Los niños son los que quieren ir al cine, los niños son los que quieren ir al parque. ¿Qué quiere ir al parque? ¿El papá o el niño? No, el niño. Yo voy al parque cuando mi hijo me dice que vamos al parque. Yo a mí ya no me gusta ir al parque. Pero a veces mi papá se dice, vamos al parque, vamos a ver. Claro, pero ¿por qué dice él así? Para sacarlos a ustedes, no por él. Si él se queda solito, vamos a suponer que él se queda solito en la casa y usted se va donde la abuela, el papá se pasa todas las tardes yendo al parque, ¿cierto? Sí. No vuelve al parque. El papá va al parque porque tiene los niños, necesita sacarlos a que se diviertan, a que se recreen. Por eso lleva al parque. ¿Ya? El papá de pronto decía, no, me voy con una caminata. O me voy con unos amigos. Bueno, al papá ya le gustan otras cosas. Pero a los niños les gusta ir al parque. A los niños les gusta el helado, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué pasa si no hay niños? Pues se friegan los helados. Porque uno compra helados porque el niño quiere helado. Los adultos ya no comen casi helados, pero pues también, pero de otro tipo. Pero los niños son los que más consumen helados. ¿Sí? Entonces, muy bien. Pues vamos a dejar hasta aquí. Esta la voy a grabar en la próxima, aunque no van a estar ustedes. Va a haber, entonces ustedes tienen que mirar los videos que suba, porque ahí va a estar la explicación de la empresa. ¿Listo? Ya, suscríbete.